Biblias en Génesis 2, capítulo 2, versículos 16 al 17. Es una parte, más bien mi libro favorito, es Génesis. Y siempre que paso aquí al frente, es para mí un honor y un privilegio estar aquí. Porque es Cristo el que me permite estar enfrente de todos ustedes y compartir la palabra de Dios. No soy un gran expositor, lo acepto, y me esfuerzo cada día para de alguna manera traer el mensaje de la palabra de Dios. Y de verdad, el día que a ustedes les toque evangelizar o predicar, es un honor pararse aquí y estar enfrente de la gente, para exponer la palabra de Dios. Y vamos a orar antes de empezar. Padre, bendice esta breve y pequeña reunión, Señor, y muéstranos qué es lo que nos quieres hablar, qué es lo que tú quieres decirnos. Perdona nuestros pecados, Señor, si hemos cometido alguno. Gracias por los que estamos aquí presentes, los que vinieron, los que no vinieron y los que han de venir. Están en tus manos, Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice así en Génesis 2, 16 y 17. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la palabra de Dios es bien así, sencilla, clara y concisa, como decían mis profesores. Cuando leemos esta parte, sabemos muy bien, para aquellos que han leído la Biblia, que Dios les da un mandato a Adán y Eva, y Eva pues se va por ahí, platica con un animal hablador, que es la serpiente, y resulta ser que después caen en el pecado para siempre. Pero se han preguntado, si Dios había hecho un paraíso y el hombre tenía que trabajar y embellecerlo y sembrar más árboles, ¿cómo es posible que Dios le prohíbe que no coma solamente de un árbol? ¿Cuántos han trabajado o han vivido en el campo? De los que estamos aquí, ¿cuántos? Uno, yo, dos, por allá Claudia. Levanta tu mano, Claudia. ¿No? Gaby, ¿no? Bueno, para los que hemos trabajado y vivido en el campo, nos damos cuenta que conforme vamos caminando, hay matas de plátano, hay naranja, hay toronjas, hay diferentes árboles y hay variedad, mango. Para los que son de la costa, ¿verdad? Se da la temporada del mango, la ciruela, obviamente el plátano. Pero, ¿cómo es posible, si había un paraíso, Dios solamente le señala un árbol, no comer? ¿Cuántas veces en tu vida te has encontrado tú en esta misma situación? Que puedes tener todo alrededor y siempre te va a faltar lo que tiene la persona al lado, tu amigo, tu vecino. ¿Sí se han dado cuenta? Que nosotros ya, en el ser humano en sí, siempre le va a hacer falta lo que el otro tiene. Y nosotros mismos siempre nos vamos a exigir. Cuando yo trabajaba en México, siempre me exigían productividad y rendimiento. Y era una presión tras presión. Cuando llegué aquí a trabajar a los Estados Unidos, me di cuenta que las cosas habían cambiado. Habían cambiado en un pequeño aspecto que para mí fue bastante grande. Recuerdo que yo trabajaba en la cocina y un día se me quebró un traste. En México ese traste lo tenía yo que pagar. Literalmente así, págalo, porque lo quebraste y ya estuvo. O se te descuenta de tu novia. Y cuando llegué aquí, la persona con la que yo trabajaba me dijo: no te preocupes, es un accidente, es parte del trabajo, sigue adelante. Me sentí tan aliviado y tan tranquilo, pero después me di cuenta que lo que yo ganaba aquí era bastante y lo que ganaba en México era muy poco.
Pero siempre traté de buscar más, y más, y más, y más, y seguir avanzando. Y aquí nos estamos dando cuenta de algo, que Dios siembra un hermoso jardín, y les dice, no comas solamente de un árbol. Y cuando Dios te llama, Él desea que tú seas dependiente de Él, ¿sí o no? Que tú dependas de Él en todos los aspectos, económico, material, físico, porque nuestras dolencias en la palabra de Dios dice que Él es tu sanador, que Él es tu proveedor, que Él es todo para ti. Y debería de ser así, pero no lo es. ¿Te has preguntado por qué? Porque siempre estás necesitado y siempre estás pensando que te falta algo. Recuerdo una historia de alguien que dijo, estaba tan desanimado porque salió a buscar trabajo y no lo encontró. Literalmente no encontró el trabajo. Pero a su lado había un hombre con una patineta, con unas ruedas, y él se impulsaba con sus manos, sus propios brazos, porque no tenía piernas. Y ese individuo que no tenía piernas le dijo a este hombre, qué hermoso día, ¿verdad? Sonriendo. Y aquel hombre se quedó pensando, wow, este no tiene piernas y es feliz. Y yo estoy completo y estoy maldiciéndome porque no encontré trabajo. La actitud de ese hombre le dio el ánimo que necesitaba. ¿Y sabes qué? Sí había trabajo. Lo que pasa es que no buscaba en el lugar correcto. Siempre pensamos de nosotros que valemos más o que somos más. Y esta persona minusválida le dio una gran, pero gran demostración de lo que es tener alegría por vivir. Cuando vemos esta historia, ¿no se han preguntado qué le faltaba a esta pareja? ¿Qué le faltaba a Adán y Eva? Si eran era el hombre más hermoso que había existido. Y era la mujer más hermosa que existiría hasta el momento. Pero les faltaba algo. Ellos en su mente creyeron que les faltaba algo y que Dios no se los había provisto. Y cuando te das cuenta, nosotros no estamos tan alejados de ellos. Alguien escribió, si escoges la independencia en lugar de la dependencia de Dios, perderás el placer y el jardín junto a Dios. Cuando tú ves que todo lo que Dios te ofrece es mínimo, vas a perder lo que ellos perdieron: un jardín y la existencia de Dios. Porque a partir de ese momento nos clavaron a ustedes y a mí a una soledad, a una falta de algo, porque creyeron que en un solo árbol encontrarían todo lo que no existía a su alrededor. Todos los árboles eran poco para lo que ellos podían obtener en un solo árbol. Cuando te caigas en cuenta que lo que tú haces y lo que tú tienes es poco, acuérdate del hombre que no tenía piernas. Acuérdate de ese hombre que es minusválido. Acuérdate del ciego que no puede ver. Acuérdate de aquella persona que no tiene un dedo o una mano completa. Porque siempre decimos, híjole, si yo tuviera esto, si tuviera el otro. Y es como aquel individuo que juntó millones y millones de dólares y está en la tumba, literalmente ya, a un paso de la muerte, y le llama a su consejero y le dice, Señor, bueno, pues ya vino el sacerdote, aquí está, para que lo entierren. Y él le dice, espérame, una cosa quiero decirte algo. Dígame, lo que usted quiera, $1 más. Su corazón lo único que quería era un billete más en su cuenta. Pero ni con ese billete, con ese $1, podría comprar la salvación.
Y la salvación podrá ser algo superfluo, algo que no tiene sentido para alguien que está sano, ¿cierto? ¿Te has dado cuenta que cuando tú no necesitas nada, cuando estás saludable, cuando no tienes problemas, siempre andas como que buscando lo que no necesitas? Es más, hasta te metes en más problemas. Dicen por ahí que la ociosidad es el mal camino de la gente. Y en dos versículos solamente nos damos cuenta cómo nuestros padres nos condenaron a nosotros a vivir en una soledad completa en este mundo. ¿Por qué? Yo me admiro de la gente cuando dice: yo siento la presencia de Dios, yo vivo en la presencia de Dios. Y Dios literalmente se muestra en los silencios, en esos silencios, en esa oscuridad, cuando todo se está viniendo abajo, cuando todo está en contra de ti, es cuando Dios siempre se va a manifestar. En la voz de un niño, o en el pan, o en la moneda que tú regales a la persona que no lo tiene. Las respuestas concretas, literalmente, de un ser humano cuando hay un mandamiento es esto: ¿por qué tengo que hacerlo? Esa fue la primera pregunta que se hace esta mujer y este hombre: ¿por qué tengo que obedecer? O sea, si Dios me da un mandato que no coma de un árbol, de uno solo, es porque esconde algo. Es porque Él me está engañando. Es más, está sacando ventaja y beneficio porque Él no quiere que yo coma de este árbol. Y te has dado cuenta que la humanidad actualmente siempre está cuestionando todo lo que se le dice. Vete por este camino. ¿Recuerdan la vez que hablé acerca del camino? Que es Dios. Dice que el que es justo caminará sobre él, pero que el que es malo va a tropezar en el mismo camino. Andando se va a caer. Y todos el día de hoy tienen su verdad y tienen su conocimiento de lo que ellos creen que es lo correcto. Mas sin embargo, siempre Dios va a ser exacto y preciso para cuando habla. Y nos dice: no comas, depende de mí. ¿En dónde estás poniendo tus fuerzas? ¿En qué estás poniendo tú tus fuerzas? ¿En ti o quieres depender de Dios? Encontré algo que dice así: la desobediencia flagrante en el corazón humano refleja que tanto el amor que se pregona en las religiones es una manipulación a favor de la cantidad de servidores sumisos, donde el dinero y el poder, inclusive el sexo, están involucrados. La desobediencia es algo flagrante, es algo duro, algo que nos encuentra ahí, que queremos servir a Dios, pero es fácil ser sumiso. Es bien fácil. Aquel lo hace, este otro lo hace, y nos convertimos en servidores. ¿Por qué? Porque no queremos estudiar. Apunté 3 puntos y 3 diferentes maneras que todos podemos obtener, en donde podemos conocer y llegar a una realidad de Dios. Como punto número 1, escribí acerca de juzgar. Y se me quedan viendo y dicen: es que no es correcto juzgar. No es correcto, es que aquel está haciendo algo malo. Pero hay una cosa que sí debes de juzgar. Si es algo acerca de vida eterna, tienes que tomar el valor de decidir si es correcto o no es correcto lo que está diciendo tal pastor, tal sacerdote, tal religión.
Porque tienes que tomar una decisión. Juzgar significa decidir o tomar razonamiento de lo que estás aprendiendo, de lo que se está escuchando. ¿Por qué? Porque muchas religiones están basadas solamente en la sumisión, en alguien que está sometido y hace esto y lo otro, pero jamás abren sus Biblias. ¿Para qué? Para verificar si lo que inclusive yo estoy diciendo es correcto o tiene razón. Entonces, como punto número 1, juzga y decide si lo que estás haciendo o estás aprendiendo es correcto. Como punto número 2, necesitas tener fe. Vayan a sus Biblias a Hebreos 11. Y sí, lo estoy haciendo, no es propiamente un sermón, es un mini estudio. En donde pues tenemos que aprender, porque dice un pastor, no voy a hacer una predicación de un solo punto. Dice, si un solo punto es correcto, ya con eso no necesitamos 10. Pero yo hice uno de 4 puntos. Versículo 11, Hebreos 11:6. ¿Ya lo tienen? Dice así, fíjense bien. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando te acercas a Dios, necesitas creer que Él existe, que Él es real. Algo sucedió en la mente de Adán y Eva para dudar de Dios. Y si te das cuenta, Dios no te pone una pistola, Dios no te pone un arma, Dios no te golpea para obligarte a estudiar la palabra de Dios. No te cae un rayo porque no oraste. No te vienen a molestar los ángeles y decir, levántate porque no has ayunado. ¿Se han dado cuenta que Dios ha dado la libertad de seguir a Él solamente si crees en Él? La bronca es que no lo vemos. Algunos lo sienten, algunos ven sus maravillas, pero técnicamente es imposible tocarle, verle, estar ahí con Él. Yo me he encontrado gente que dicen que habla con Dios, pero ya cuando ve sus actos, pues son contrarios a lo que es la presencia de Dios. Necesitamos tener fe en Dios. Primero, decide, ¿lo que estás escuchando es correcto o incorrecto? ¿Es verdad lo que está diciendo aquel o no es verdad? Y segundo, debes de tener fe en Dios. No creer. Creer es muy diferente. El diablo cree y tiembla. Poner fe en Dios. Saber que Él existe. ¿Y de qué manera lo vas a encontrar? Leyendo su palabra. ¿Estamos? Entonces, creer que Él hay. La palabra de Él hay es de que es existente, de que Él existe. Punto número 3. Necesitas amor. Ahora vayan. Este versículo es muy conocido. Es primera carta de Juan 4:8. Ahí nada más adelantito, muevan sus Biblias. Adelantito 4:8. Primera carta de Juan. No el Evangelio de Juan. Carta de Juan. Capítulo 4, versículo 8, y es algo ya conocido. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y este versículo me encanta porque cuando yo iba a la iglesia, si no te lo sabías porque hacían preguntas acerca de en los esgrimas bíblicos, o a ver quién se grababa un versículo y decía yo, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Punto. Ya, primera carta de Juan 4:8. Ya está, ya pasé.
ya como que ya la libré. Pero miren, si profundizamos en él, en este versículo, el que no ama, entonces ¿cómo vas a expresar tu amor a Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera puedes hacer tangible que amas a Dios? ¿Cómo? ¿Nadie? ¿Cómo vas a hacer tangible el amor que tú le tienes a Dios? Algo así, que tenga carne, que tenga patitas y corra, ¿no? Amando a tu prójimo como a ti mismo. Es la manera de mostrar que amas a Dios. ¿Por qué? Porque existe una transformación en tu vida y en tu ser de tal manera que no importa si es tu enemigo, lo vas a amar. Porque Dios nos amó primero. No hay manera que nos libremos de eso. Porque Dios, nosotros siendo malos, hace cosas buenas con nosotros. Y nosotros, ¿por qué no hacerlo? Incluyendo a nuestros enemigos. Jesucristo mismo nos dijo: orad por quienes, por los que los maldicen. Orad por aquellos que los odian. O sea, es algo que te cuesta cuando lo escuchas. No, yo no voy a odiar, no puedo amar a mi vecina porque la odio. Y ella me odia a mí. Y ya nos odiamos todos. Pero miren, Dios mismo pone el ejemplo en Cristo. Cuando Él va a la cruz, todos alrededor le están odiando, le están gritando y maldiciendo, se burlan. Inclusive otro que está crucificado con Él, o sea, ¿qué onda? Uno que está crucificado con Él mismo dice: ay, si puedes, si eres Dios, pues bájate y de una vez échame la mano. Se está burlando de Él. Y Él pronuncia esta palabra: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Él nos pone el ejemplo, Él nos muestra el camino y nos enseña cómo se debe de hacer. Jesucristo mismo, si lo ponen en el huerto, Él mismo hubiera visto el árbol y observa alrededor, y debemos de ponernos en ese paraíso y quedarnos y dar la vuelta y observar. Todo esto Dios lo ha hecho por mí. Todo. Voy a dejar y voy a permitir que esto único me robe mi eternidad. Mi vida, ya Dios me dijo que voy a morir. No lo hago. Y voy a poner un símil, un ejemplo. Un matrimonio. Cuando encuentras a la mujer o el hombre indicado y te das cuenta que todas esas otras mujeres ya no son ya. Esta es la única. Y me voy a casar con ella. Y muchos hombres los he escuchado. Y quizás hasta yo he caído. ¿Cómo es posible que después aparecen miles de mujeres ahí alrededor tuyo que antes ni te hablaban? ¿Cómo? Miles, millones, ya. Uy, y ya te casaste. Ay, Dios. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pero si te das cuenta, siempre es el mismo factor. El enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Y está haciendo tan bien su trabajo que está destruyendo familias, matrimonios. No amamos a Dios. Debemos demostrar el amor ¿con quién? Con nuestro prójimo. Y ya lo he dicho bastantes veces, mi prójimo es aquel que cuando yo me despierto, la persona que está a mi lado es mi prójimo. Y cuando sigo caminando y me voy encontrando en la calle, todos esos son mis prójimos. Y debo demostrar el mismo amor que muestro a Dios a esa persona, aún cayéndome mal. Entonces, punto número 3. Si supuestamente amo a Dios, debo demostrar mi amor a Dios. ¿Cómo? Amando a los demás. Es algo tangible que tiene carne. Por último, congrégate. ¿Y por qué digo que te debes de congregar? Bueno,
Pues porque no puedes andar como el llanero solitario. No puedes andar allá y lees tu Biblia y quizás la lees bien. Tienes tu vista bien y todo, no la tienes cansada, pero necesitas que Dios te guíe y buscar a alguien en un lugar donde tengan mayor conocimiento que tú. Hace muchos años, pues, no había la manera de leer. O inclusive ahora ya está más fácil, pon un podcast y ya escuchas la Biblia ya. Mateo 4 y ya sabes lo que va a decir. Pero no puedes estar sin congregarte. Miren, vayan a Salmos 33:1. Y nos va a decir algo aquí, la palabra de Dios. ¿Por qué es importante congregarte? No es tan solo porque, pues bueno, ya entendí que debo de amar a Dios y ya con esto. No, existe algo. El hombre no puede estar solo, ¿recuerdan? Adán no podía estar solo y Dios le hizo compañera idónea. Entonces, si tú tienes manera y necesitas aprender y tener una unión de fe, por eso es iglesia. Es una unidad, es una comunión de seres diferentes que se congregan en un mismo lugar. ¿Para qué? Para obtener un mismo conocimiento. Salmos 33:1 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué es un hermano? ¿Por qué se dicen hermanos en la congregación? Porque somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo. Es más, científicamente se ha comprobado que hay algo que cuando los matrimonios duran tanto tiempo juntos, el hombre o la mujer toman características uno del otro y ya no son pareja, ya son hermanos, literalmente. Caminan hasta igual, hablan igual, tienen ademanes igual. Gaby, no me imites, por favor, ¿ok? Trataré de imitarte ya a ti, pero tú no me imites a mí, por favor. Tengo bastantes errores. Pero por eso nos llamamos hermanos en las congregaciones. Pero qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué paz sientes cuando tú ves a alguien? O cuando ves a alguien caído y necesita una palabra de consuelo. Y sí, a veces sí necesitan sus chanclazos, sus latigazos, pero no se los das. Solamente les hablas, les das ánimo. Por eso la palabra de Dios dice también, oren por sus pastores, o sea, no tan solo de aquí para allá, sino de para acá. Entonces, en estos 4 puntos, podemos entender, y deberíamos de entender, que esa falta de necesidad que tenía Adán y Eva, esa situación que vio ahí en el jardín, o sea, tenía todo, tiene todo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Pero podemos estar dependiendo de Dios o seguir en la independencia. Ya viene el 16 de septiembre, ya pasó el 4 de julio aquí en Estados Unidos, y ser independientes. Yo hago lo que puedo y hago lo que quiero. Pero puedes depender de Dios. Señor, ¿te hace falta comida? Pide. Y Dios te la da. ¿Te hace falta trabajo? Pídele. Pero ¿cuál es el alimento más importante del ser humano? ¿En dónde se encuentra? En el alma. Y esa no la satisfacemos. ¿Por qué? Por el punto número 4. No nos queremos congregar. Porque no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Y es exactamente lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. No coman de este árbol. Es un mandato. No coman. El día que coman, morirán. Cuando se encuentra la mujer con la serpiente, le aumenta. Le dice,
Dios nos dijo que no comamos ni tocáramos. Mintiendo. ¿Por qué? Porque estaba mal informado. Y desobedecieron a Dios. El pecado se pudo concretar cuando los dos se unen y ella le da de comer. Y empezó todo. Dios sabía que eso iba a suceder. Pero Dios busca a aquellos que le amen de verdad. Y por eso es difícil. Por eso es difícil seguir. Porque cuando observamos ahora ya en el abanico y te das cuenta que aquel brinca y hace milagros y esto, pues claro, te vas a deslumbrar. Cuando ves que aquel da $1,000 y recibe 10,000, pues te vas a deslumbrar. Cuando ves que aquellos se ponen una hoja así, el dinero, y dicen, los billetes hablan. Y yo, ¿cómo? Sí, hablan, tiene una voz allí. Y vamos a no sé qué con no sé quién. ¿Cuál es tu dependencia? ¿En dónde estás dependiendo? ¿De Dios? Con esto termino. En alguna ocasión hubo una hambruna en Israel. Cuando sirven a Dios, Dios les provee todo. Y hubo un profeta. El Espíritu le va diciendo, camina derecho, vete así, así, y vas a llegar ahí, va a haber una mujer. Abre la puerta, tócale y dile que te dé de comer. Y él va, toca la puerta y dice, tengo hambre. Y la mujer se queda, pues, soy el profeta del Señor. Sírveme a mí primero y después comes tú. Algo medio. O sea, así es Dios. La verdad a veces como que sorprende. Y este profeta, la mujer agarra y dice, solamente tengo un poco de harina y aceite. ¿Te puedo hacer un pan? Sí, hazlo, pero primero yo y luego ustedes. Y sí, agarró la vasija, hizo el pan, los panes. La hambruna duró y en ese hogar nunca faltó la comida. De una vasija de aceite y un poco de harina, Dios multiplicó todo. Y todos queremos que Dios sea así, pero Dios no es un hado madrino. Cuando la hambruna terminó, gracias, muy bien, le dieron su casita ahí al profeta, salió, los bendijo y vámonos. Este niño inclusive estaba muriendo y le dice la mujer, oye, mira, pues yo te estoy dando de comer, ya mi único hijo está muriendo. Y él le ruega al Señor y le dice, Señor, esta mujer, o sea, no seas así, pues yo estoy aquí. Y el niño se despierta y resucita. Dios lo resucita por amor. ¿No crees que Dios te puede amar más cuando ya te has entregado? Cuando ya te entregaste, ¿tú crees que Dios te va a dejar sin trabajo, sin alimento? Y cuando piensas en esa resurrección, en Lázaro, o sea, pues un Dios mucho más grande de lo que yo te pueda decir y explicar. Acuérdate, no te puedes acercar a Dios sin fe, sin amor. Tienes que creer que Él existe. Y congrégate, pónganse sobre sus pies. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Y queremos ser dependientes de ti. Nos han mostrado una vida y un camino, Señor, donde nosotros tenemos que ganarnos las cosas y tenemos que vivir con lo que nosotros logremos. Pero en tu palabra, Señor, tú lo que deseas es que seamos dependientes de ti. Hiciste un paraíso, Señor, y pusiste a nuestros primeros padres ahí, pero ellos creyeron que era insuficiente lo que ellos tenían. Y perdieron el paraíso y te perdieron a ti. Y nos condenaron a toda esta humanidad a no ver tu rostro, Señor. Pero veniste, dejaste tu trono y veniste a rescatarnos. Y moriste en la cruz y nos has salvado, Señor.
Te pedimos perdona todos nuestros pecados, y si alguien necesita ese perdón, Señor, donde quiera que esté, Señor, perdónale por medio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y permítenos acercarnos a ti, Señor. No podemos ir a ti si no es por tu Hijo Cristo Jesús. Ahora, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el honor y el privilegio que es predicar aquí, y que esta palabra que llegue, Señor, al alma y al corazón, al espíritu, Señor, de cada uno de mis hermanos, y hasta donde vaya a viajar tu mensaje, Señor. Todo te lo damos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.